nuevamente al aire en Tripulante de la Mañana, 8:33, y le vamos a dar la bienvenida en este día a Horacio Catena, secretario general del SUTEF. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, ahora volvió Rocío. ¿Ahora estás más cómodo? ¿Mejor? Sí, estamos un poco más cuidados, me parece. ¿Querés hacerlo un poquito más para adelante? ¿Yo o el micrófono más Ahí, atrás? perfecto, Ahí está. ahí estamos. Bueno, bienvenido en este martes, un martes de no inicio para la docencia fueguina, teniendo en cuenta que el día de ayer, posterior a la lectura de mandatos en el Congreso de Delegados y Delegadas, lo que manda toda la docencia es un paro por 48 horas, así que conversar con ese tema. Bueno, en principio no es una buena noticia para el sector tener que definir no iniciar las clases, ¿no? Eso significa lisa y llanamente que el gobierno no ha atendido ninguna de las demandas planteadas sobre finales de año, que había comprometido trabajar en enero, enviar leyes de mayor recaudación a la legislatura, es decir, una serie de cosas que no sucedieron, y como contrapartida de esa, la oferta que realmente es ofensiva para cualquier trabajador o trabajadora. Decirte que en los próximos 6 meses, donde la inflación promedio va a estar en los 3 puntos, a vos te van a dar 1 punto de salario que viene atrasado en relación a la inflación. Digo, ese es el contexto, ¿no? Pero, como todo tiene la realidad en su conjunto tiene 2 aspectos. El otro aspecto es positivo, que la docencia haya podido responder con contundencia, un rechazo unánime y un plan de lucha que, si bien mayoritariamente se votó por 48 horas, hubieron una cantidad de mandatos muy importantes por paro por tiempo indeterminado, como también hubieron otras opciones de 72, de 24 y todo lo demás. Por lo tanto, hay una reserva, digamos, se podría decir, de dignidad muy profunda en la docencia. Esto me parece sumamente importante, porque ahora lo que se va a hablar es del no inicio, o sea, hay sectores de la comunicación muy berreta que no le importa, digamos, mucho ser objetivo con la realidad, sino que es lo que puede llegar a generarle 1 punto o 2 de audiencia más, o generar algún contrapunto con nosotros, con nosotras, para ver si la pauta del gobierno, que es bastante generosa, ¿no? La pauta del gobierno de la provincia, que es bastante generosa, le puede llegar a completar sus ingresos. Entonces, me parece que eso es lo que se pone en juego, pero lo más importante siempre está en la calle. Digamos, es el ciudadano a pie, el que te dice, sí, la verdad, una pena que los pibes no arranquen, pero es cierto. O te dicen, bueno, ustedes por lo menos tienen la suerte de poder organizarse y pelearla, nosotros... Bueno, esa es la realidad que tenemos en la Argentina, y no podemos pretender que todo el mundo esté de acuerdo con lo que nosotros llevamos adelante, y por otro lado, en un contexto tan difícil como el que es la Argentina, si hoy no te plantás y no peleás, retroceso y más retroceso, ¿no? Así que ese es el contexto en el que se discutió. Ese es el contexto en el que arrancamos con 48 horas de paro, que tiene su continuidad, ¿no? Porque en esta semana se trata la reforma laboral esclavista, como ha sido titulada, que hay gremios que movilizan, otros que paran, como aceiteros y como el ATE Nacional. Así que veremos nosotros en las próximas horas qué podemos coordinar con el resto de los gremios para qué respuesta vamos a dar el viernes. Y el domingo, es el inicio de sesiones de la legislatura, en la cual habrá una presencia docente, porque hoy vamos a presentar una nota a la legislatura donde vamos a pedir ser recibido en el plenario de legisladores del día domingo, y el lunes hay paro nacional docente. Si ustedes recorren las provincias, la mayoría de las provincias están en conflicto, de distinto tipo, movilizaciones, paro, semaforazos, carteles. Por lo tanto, digamos, se va generando un clima en la Argentina que puede desembocar en un gran plan de lucha nacional. Conversábamos posterior a lo que fue el ofrecimiento con Soledad Rotaris, ¿sí?, adjunta del SUTEF, justamente y consultarte también respecto al posicionamiento de el no inicio es responsabilidad del gobierno. No, sin lugar a dudas, o sea, siempre y en todo momento garantizar
la educación pública, la salud pública y distintos servicios públicos, la responsabilidad absoluta del gobierno. En este caso es más, porque no es que no le hemos dado ni tiempo o herramienta. Ha habido tiempo y ha habido herramienta. Bueno, ellos, digamos, para que el que no escucha o el que vea el reel después que lo editan y lo usan en otros programas, pueda entender. Bueno, mira, si nosotros planteamos un modo de cambiar la recaudación para educación, nos dijeron para educación y salud, le dijimos, sí, claro, no tenemos problema que sea también para la salud, porque nosotros no representamos a salud, por eso no presentamos algo así. Ahora, para las áreas revertidas de YPF hubo consenso, salió por unanimidad. Para la salmonera hubo consenso, por lo menos mayoritario, y no hubo consenso ni siquiera para tratar y desechar el proyecto de financiamiento educativo, o cambiarlo, o buscar otra forma. Bueno, claramente eso establece un orden de prioridades políticas en la provincia. Bueno, eso no es responsabilidad de la docencia. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Bancarnos el trabajar para poder comer en cuotas? ¿Eso sería lo deseable? ¿Eso sería lo esperable? Bueno, no, la verdad que no. 160 delegados participaron y delegadas de toda la provincia en lo que fue el Congreso del día de ayer. Bueno, el rechazo fue profundo, fue absoluto por parte de todas las instituciones educativas en torno a esta oferta, y también en las asambleas se habló mucho de algunos puntos que vos vas mencionando, ¿no? Este ofrecimiento que no solo es un 1% para ahora, sino que nos deja en el tiempo, los próximos 6 meses. Y recordábamos en el primer bloque cómo el año pasado estuvo la promesa de este 2026 de discutir la ley de financiamiento integral del sistema educativo, salario mínimo vital y móvil. Entonces, exacto, que aparezca el porcentaje es significativo también en ese punto, ¿no? En un inicio de año, en estas condiciones, en este contexto tan complejo para la docencia, donde ayer nos decían las compañeras, a nosotras el alquiler ahora ya, en breve nos aumenta y se vuelve a disparar, y además el malestar de ingresar a las instituciones educativas y encontrarse con la misma realidad con la que se fueron en el mes de diciembre en muchos casos, o peor, claro. Sí, porque hay algunas escuelas que están peor. Digo, como vos decís, Rocío, nosotros y nosotras no podemos conformar a todo el público fueguino, ¿no? Porque yo lo he planteado ayer en el Congreso Provincial, no hay neutralidad. En esta Argentina no hay neutralidad. O sea, vos tenés gente festejando la ley de reforma laboral. Digo, no es que... Pero no porque ganan, sino porque otros pierden. Por lo tanto, hay una sociedad bastante rota en un punto, en la cual vos te podés poner de acuerdo o intentar poner de acuerdo con temas razonables. Con temas que no son razonables no te podés intentar poner de acuerdo. Y a eso que vos sumás la cantidad de participantes ayer en el Congreso, yo le agregaría 2 aspectos. La cantidad de asambleas, o 2 cositas más. La cantidad de asambleas de base que se hicieron, 180 más o menos, y la cantidad de días que tuviste para hacerla, 2 días. Es decir, lo que quiere decir es que esto recién arranca, porque no nos pudimos encontrar, discutir. Bueno, claro que ha habido, hay y va a seguir habiendo amedrentamiento, descuentos, amenaza de cargas de días de paro, cargas de días de paro, es decir, una cantidad de cosas que lastiman a la economía familiar, por lo tanto eso también te limita. Por eso yo pongo el énfasis en decir, la docencia pudo definir no iniciar. No siempre puede definir no iniciar, por distintos motivos. O a lo mejor no inicio de manera simbólica, un 24 horas y vuelvo y después veo qué puedo hacer a lo largo del año. Acá lo que se vio en las asambleas, lo que se ve es que empieza a permear la idea de que esto así no va más. Así no va más. Porque digamos, llegó tu máximo de poder de endeudamiento. Tus ingresos no van a crecer
más que este 1% que te están planteando. No tenés más posibilidad de tomar más horas o de tener más trabajo. Y si tenés más trabajo, la verdad que afuera, en este escenario de estanflación, como dicen ahora, de recesión con inflación, no tenés, decir, bueno, no tenés chance, por lo tanto, o te resignás, porque a su vez los gastos ya los achicaste. No es que vos seguís gastando lo mismo que venías gastando hace 3 años atrás. Se fueron achicando. Bueno, te fueron acorralando y la única salida que tenés para adelante, y por suerte hay una organización, hay un colectivo que piensa que colectivamente, luchando, siendo consecuente, firme y coherente, podés tener posibilidad de triunfo. Esta propuesta del gobierno, estaba pensando, es más provocadora que el 8% del 2013. Claro, se dan varias cosas. En la mesa de negociación había 2 actores del 2013. Estaba Alejandro Barroso, que era secretario de Finanzas en aquel momento de Fabiana Ríos, y Rubén Borla, que también integraba el equipo económico, de haberes, de simulaciones, de paritaria de Ríos de aquel momento, ¿no? Digo, casualidades o no, qué sé yo, que como es la vida, uno no cree en las casualidades, ¿no? Porque cuando vos te dicen determinados nombres, si a vos te dicen, che, Melconian va a ir al gabinete económico de Milei, ¿qué decís? ¿Hay un giro a la izquierda en el gabinete de Milei? No hay un giro a la izquierda, hay profundización de un modelo. Cuando escuchaste que vuelve Schwarzenegger al gobierno, ¿qué pensaste? ¿Que iba a ser la revolución? No, pensaste esto, Caputo de vuelta. Bueno, si Barroso vuelve al gobierno después de 10 años, o un poco más, sí, pero 10 años, no se puede esperar que haya cambiado su ideología, su manera. No es culpa de Barroso, porque Barroso no fue a ofrecerse, calculo yo, para ser ministro, sino que lo fueron a buscar. Entonces, hay una definición política de ir hacia un lugar. En esta definición de la que mencionabas, nos encontramos también en este inicio del 2026 con un recorte de horas y cargos que se ha profundizado. Ya lo venías anunciando incluso durante el año pasado y en el anterior también, que si la cuestión política en base a la educación es solo discursiva, pero después en los hechos se alinea con el ajuste que se lleva adelante a nivel nacional, bueno, una de las grandes preocupaciones de hoy de la docencia es qué va a pasar, ¿no?, con todas esas horas que se han recortado, con todos esos cargos que no están saliendo, y un 1% que vos mencionabas, que Ro también mencionaba, que trimestralmente los alquileres se actualizan y no van a actualizarse un 1%. Hay compañeras al día de hoy que todavía no saben si van a tener su doble función en el caso de que lo lleven adelante. Muchas compañeras que son sustento de familia y hoy solo perciben un solo cargo, de lo cual casi más de la mitad se le va a ir solo en el alquiler. En este sentido, ¿cómo se prevé el panorama para este año, teniendo en cuenta, como vos bien decías, no va a haber ningún tipo de revolución ni decisión que vaya en favor de quizás ponerse del otro lado de la vereda de lo que viene siendo el ajuste? Bueno, creo que los gobiernos neoliberales edulcorados, como nosotros lo venimos planteando, no es la primera vez que digo que este gobierno tiene una política neoliberal edulcorada, de, ¿cómo te diría?, de baja intensidad o vergonzante, lo he dicho de distintas maneras, porque vos podés tener un discurso, intenciones políticas, tweet de determinada manera, pero después lo que rige son las prácticas. Y si cuando a vos te aplican un ajuste a nivel nacional, que ya sabía que iba a ser así, no tomaste las previsiones necesarias y no estás dispuesto a confrontar con los grupos concentrados de la economía de la provincia, que los hay, que existen, apoyándote en los sectores del trabajo para disputar por lo menos en la provincia un poquitito más de justicia, bueno, lo que va a hacer es esto. Entonces, primero, cuando no apretaba tanto la soga, tenías programas que daban respuesta a las distintas problemáticas sociales.
las escuelas de fin de semana con los profes de la Comisión de Educación Física, coros y orquesta, una cosa tan importante, talleres, la Escuela Popular de Género, es decir, había una cantidad de programas, como le llaman ellos, educativos, de distinta, que atienden a la problemática. Bueno, te recortaron. Si te recortaron y cae el empleo, ¿qué es lo que más va a haber? Problemas sociales, violencia intrafamiliar, bueno, todo lo que asciende en momentos lamentablemente como esto. ¿Qué necesitamos? Mayor participación de esos programas. Todo ese acompañamiento. Pero ese acompañamiento, o sea, es el ABC de la política. No es que vos decís, ¿qué tipo inteligente te Catena? Mirá todo lo que sabe. No, el sentido común, estar en la calle, conocer lo que pasa en la realidad. ¿No? O sea, a ver, si vos tenés un programa de coros y orquesta, para poner uno de los ejemplos, que contiene, forma comunidad, le da la posibilidad de esparcimiento también, ¿por qué no? No solo al pibe, a la familia que está detrás de ese pibe, que lo lleva, que lo acompaña, que ve el progreso y que ve en ese pibe, en esa piba una ilusión. Bueno, y vos se lo sacás. No es que le sacás solo la posibilidad de aprender a tocar un instrumento. Hay una cantidad de cosas. Si vos tenés los campamentos que se tendrían que multiplicar, las actividades de fin de semana o entre semana para los pibes y las pibas de las escuelas primarias, las escuelas medias, que tantos problemas tienen los hogares, que se tendrían que multiplicar los fines de semana, actividades deportivas, culturales, ¿no? Para poder hacer esa red de contención social, se lo sacás. Si a la violencia intrafamiliar le sacás los programas que atienden a la violencia de género, se lo sacás. ¿Qué estás generando? ¿Qué pensás? ¿Que porque vaya a la escuela solamente va a poder contener todo eso? No va a poder contener la escuela todo eso. Y a una escuela con maestros que tienen salarios de pobreza, a una escuela donde no llegan los insumos, claro. Ahí va. Llegan a la escuela, no te dan la pareja pedagógica, la MAI no aparece, el PAN no llega, empieza el año y empiezan los cortes programados de energía, ¿no? Como pasó el año pasado. Se suspenden las clases. Bueno, digo, eso es lo que está también detrás de toda esta situación, porque la docencia, digamos, vas a los comedores y no está lo que tiene que estar. Entonces ahí es donde ves dónde se pone la carga de la situación. Entonces si vos cortás ahí, recortás ahí, bueno, pero los recursos no alcanzan, Catena, como te dicen, bueno, tocá a los sectores que tenés que tocar. Porque vos, yo antes te molestaba por detrás del vidrio, vos hablaste de algo muy importante, que hablaba Lula, que es del PBI. ¿Qué es el PBI? Es la suma de los PBG, de los Productos Brutos Geográficos. ¿Y qué es el Producto Bruto Geográfico? Lo que produce una provincia, lo que los trabajadores y trabajadoras de una provincia, de una región, generan en producción y ganancia. ¿Para quién? Para las empresas, para los grupos económicos. Eso, que la semana pasada, cuando paraba la CGT, salía en todos los medios, el país perdió 1.000 millones de... Minuto a minuto iban poniendo lo que iba perdiendo. Ahora, no es cierto que el país perdió eso, los empresarios perdieron eso, porque el trabajador ya lo viene perdiendo hace tanto. Es decir, ese Producto Bruto Geográfico que dice la macro, que dice acomodaron la macro, es para que ellos ganen más. Si en ese Producto Bruto Geográfico las cargas están siempre beneficiando a un sector, bueno, para el sector de los trabajadores nunca hay nada. Digo, hay que poder discutirlo esto. Yo sé que no es algo que apasiona, pero si los trabajadores y las trabajadoras no entendemos que no es que se evaporó la plata, que no hay riqueza, que bueno, no, acá hay riqueza cada vez más concentrada. Esos sectores son cada vez el poder más concentrado y nítido y real de la provincia o de la nación, y los trabajadores somos cada vez más pobres y cada vez estamos más lejos de la toma de decisiones. Bueno, eso es lo que ponemos en discusión con la ley de financiamiento educativo. Los grupos de poder lo que quieren hacer es ver como si fuera una cosa del destino, que no hay plata. Claro. Como si, bueno, te tocó esta, pero Dios te puso ahí y no es así. Y
el tema de esta quita de programas está en sintonía con lo que hace el gobierno de Cava, el gobierno de Jorge Macri, que antes de ayer también echó a 50 docentes porteños, pues dice, ocurrieron mientras se debatía la reforma laboral de Milei. Son maestros de programas de alfabetización. Claro. O sea, te cierran los programas cuando más se necesita. Sí, yo voy a poner un ejemplo práctico de lo que acabo de decir anteriormente. Hay que poder verlo. Sector privado de la salud, sector público de la salud. 25 años atrás. Ley 460. Teníamos un sector de la salud público robusto que daba respuesta y una obra social que te cubría y te financiaba hasta las vacaciones. Ley 460, gerenciamiento de la obra social, cae la salud pública, crece el sector privado. No desapareció la riqueza, no desaparecieron los aportes, desaparecieron de la salud pública, de la inversión, aparecieron acá. Hoy, ¿qué tenés? Para hacerla corta, hoy, ¿qué tenés? El sector privado de la salud, que te pone condiciones, que le cumple cuando quiere el convenio que firman ellos, y dice, bueno, pero yo, como soy el que administro, como denuncia nuestra vocal, valientemente lo que hace Adriana. Porque hay otros que son muy valientes cuando están afuera de la vocalía, y después van y le votan el presupuesto a García, a Rubi. Digo, hay que decirlo, porque antes eran leones y ahora son gatitos mimosos de Sánchez Poleman. Digo, ¿no? Porque antes tocaban el bombo, ahora le votan el presupuesto con 400%. Y la compañera nuestra muy valientemente lo denuncia. ¿Y qué pasa ahora con los sectores de la salud? Le alquilan a la salud pública el tomógrafo y le alquila el sector privado quirófano para operar. Digamos, ejemplo más claro de transferencia de recursos de los trabajadores al sector privado no hay y no se va a poder mostrar. Ahora, no lo ve quien no quiere. Porque te dice, no, bueno, ¿y cómo hace para desarmar eso? Contrata médico. Pagale bien. Dale mejores condiciones. ¿Qué le dan la privada a esto? Bueno, yo te doy 2 veces esto. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque vale la pena la salud de nuestra población, de nuestros pibes, de nuestras pibas. Vale la pena tener el hospital que teníamos hace 30 años. Vale la pena. Entonces digo, eso es lo que está en discusión con la educación pública. Eso está en discusión si vos vas a tener una maestra, un profesor que pueda dedicarse plenamente a dar clases, plenamente a investigar, descansar, despejar su cabeza para poder ir a la escuela con la mayor parte de sus problemas resueltos. La vida a todos nos genera problemas, todos tenemos algún problema familiar, algún problema económico, pero que esa maestra que tiene que trabajar en 2 cargos, es decir, que tiene que tener 2 trabajos, además tiene que ver cómo paga la tarjeta, cómo renovar el alquiler, los problemas porque el marido se quedó sin trabajo, que el hijo se quedó sin trabajo y tiene que volver a la casa, que digo, eso, y después piden que nuestras compañeras den una clase magistral, porque vos tenés vocación, pero la vocación no te saca los problemas, Entonces, las condiciones de trabajo, cuando trabajás en este sector tan particular, que trabaja con niños, niñas, adolescentes y adultos, en algo tan delicado, necesita que sea comprendido en su totalidad. Muy bien, Horacio. Vamos cerrando porque ya tenemos que ir a la siguiente pausa. Repasamos entonces 48 horas de paro. El viernes posiblemente movilización, también acoplándonos a... Sí, hoy, como decía, hay 2 sectores que están llamando, por lo menos la última comunicación que tuve anoche con el secretario general de ATE y el de aceiteros, eran los 2 sectores que hasta ahora paraban, el resto movilizaba, estaban viendo que otros sectores de la comunidad laboral, de la CGT o de los sectores paran, pero inmediatamente vamos a transmitir a ver qué hacemos, qué podemos coordinar en la provincia, porque tiene sentido si podés coordinar con el resto de los sectores. Nosotros estamos en medio de un plan de lucha. El domingo vamos a estar en la legislatura, el día de sesiones, de inicio de sesiones,
lamentablemente, como históricamente nos viene pasando, tenemos que estar un domingo. El año pasado creo que fue sábado. Sí. Este año nos toca domingo. Y al otro día vamos a estar de paro junto con la docencia del país, diciéndole a Milei que queremos mayor inversión en educación, que devuelva los financiamientos a las provincias, paritaria nacional. Nosotros decimos paritaria nacional y federal. Que tengan en cuenta la inversión en todo el país, y obviamente que los debates que tenemos que dar dentro del Movimiento Nacional Docente lo estamos dando. Así que hasta ahí tenemos ya el cronograma planteado, y a partir de ahí empezaremos a discutir con nuestras compañeras y compañeras cómo le damos continuidad. Muy bien, perfecto. Hay un detalle, A ver. que en todo este plano el gobierno tiene la posibilidad de convocarnos, sentarse, discutir una mejora de la oferta, ¿no? Digo, parece un detalle. Hablando de responsabilidades. Claro. Ahora sí, entonces te agradecemos, Horacio, por venir al piso de tripulantes. Vamos entonces a la siguiente pausa. Suena música en esta mañana.